Pues bienvenidos a este capítulo número 21, donde visitamos Cachemira. Recuerda que Yogananda desde muy joven siempre quería ir a los Himalayas y Cachemira está en los Himalayas. Y ahora va a conseguir ir a Cachemira. Así que empieza el capítulo diciendo: ya estás lo suficientemente fuerte para viajar. Te acompañaré a Cachemira, me informó Sir Yukteswar 2 días después de recuperarme milagrosamente del cólera. Este es en el capítulo anterior, si recuerdas, que Yogananda estaba haciendo preparativos para ir a los Himalayas y nada le salía bien. Y era Sri Yukteswar que le estaba impidiendo ir porque sabía que tenía una enfermedad, que iba a tener una enfermedad. Y gracias a Dios no estaba en los Himalayas. Y este es el viaje que hicieron. Aquí estamos en la India, va a ser en esta zona de la India. Y aquí, perdón, vamos, oh my, bueno, aquí es donde van a empezar el viaje a la India. Viven en Calcuta, aquí, y van a llegar hasta Srinagar, que es los pies de los Himalayas, pero los Himalayas son inmensos de grandes y es una zona muy bonita que he visitado y la verdad es que es una preciosidad. Voy a compartir el capítulo para que podáis leer también mientras vamos. Aquella tarde nuestro grupo de 6 tomó el tren para el norte. Viajábamos sin prisa y nuestra primera parada fue Simla, la regia ciudad que descansa en el trono de las colinas del Himalaya. Paseamos tranquilamente por las empinadas calles admirando las magníficas vistas. Vendo fresas inglesas, gritaba una anciana sentada en cuclillas en un pintoresco mercado al aire libre. Aquí tenéis una foto, voy a seguir compartiéndola. Señor, qué fruta tan ácida. Oh, mi gurú se rió. Oh, te gustará en América. Durante una cena, tu anfitriona te la servirá con azúcar y nata. Después de que ella estruje las bayas con un tenedor, las probarás y dirás: ¡qué fresas tan deliciosas! Entonces recordarás este día en Simla. El batinicio de Sri Yukteswar desapareció de mi mente, pero reapareció muchos años más tarde, poco después de mi llegada a América. Estaba cenando, invitado en casa de la señora Alice Hansey, hermana Yogamata, más adelante, en West Somerville, Massachusetts, cuando trajeron a la mesa fresas como postre. Mi anfitriona cogió su tenedor y estrujó las bayas, añadiendo nata y azúcar. Es una fruta bastante agria, observó. Tomé un bocado. ¡Qué fresas tan deliciosas!, exclamé. Inmediatamente, desde las insondables cavernas de la memoria, emergió una predicción de mi gurú en Simla. Quedé pasmado al comprender que hacía mucho tiempo la mente de Sri Yukteswar, sintonizada con Dios, había captado con total sensibilidad el programa de acontecimientos kármicos que vagaban por el éter del futuro. Muy bonito como escribió aquí Yogananda, la sensibilidad del programa de acontecimientos kármicos que vagaba por el éter del futuro. Y esta es una de las cosas que Sri Yukteswar podía ver, era el futuro. Y sigue escribiendo. Nuestro grupo dejó pronto Simla y tomó el tren para el norte. Allí alquilamos un amplio carruaje tirado por caballos con el que iniciamos un viaje de 7 días a Srinagar, capital de Cachemira. El segundo día de nuestro viaje hacia el norte nos trajo a la vista de la auténtica inmensidad del Himalaya, mientras las ruedas de hierro de nuestro carruaje chirriaban a lo largo de las calurosas carreteras empedradas. Nosotros quedábamos embelesados por las cambiantes perspectivas de las grandiosas montañas.
Señor, dijo Audi al maestro, uno de los que les acompañan, estoy disfrutando enormemente de estos gloriosos panoramas en su sagrada compañía. Sentí un latido de placer ante la apreciación de Audi, ya que yo actuaba como anfitrión del viaje. Siyuk Deswar captó mi pensamiento, se volvió hacia mí y susurró. No te sientas halagado. Audi no está tan hechizado con el paisaje como con la perspectiva de dejarnos durante un tiempo suficientemente largo como para fumar un cigarrillo. Sentí una sacudida. Señor, dije en voz baja, por favor, no rompa nuestra armonía con esas desagradables palabras. No puedo creer que Audi esté anhelando fumar. Miré con aprensión a mi normalmente irrefrenable gurú. Muy bien, no le diré nada a Audi, pero enseguida verás cuando se detenga el carruaje que Audi aprovechará la oportunidad rápidamente. El carruaje llegó a una pequeña posada mientras nuestros caballos eran conducidos a beber. Audi preguntó, señor, ¿le importa si me siento con el conductor? Me gustaría respirar un poco de aire fresco. Sí, Tessa le dio permiso, pero me comentó lo que él quiere es humo fresco, no aire fresco. El carruaje reanudó su ruidosa marcha por las carreteras polvorientas. Los ojos del maestro brillaban. Me indicó, estira el cuello por la puerta del coche y mira qué hace Audi con el aire. Obedecí. Quedé asombrado al ver que Audi fabricando anillos con el humo del cigarrillo. Miré a Siyuk Tesura pidiéndole disculpas con los ojos. Tenía usted razón, señor, como siempre. Audi está disfrutando del panorama de echar humo. Supuse que mi amigo había recibido un regalo del conductor del carruaje. Sabía que Audi no había traído cigarrillos de Calcuta. Y aquí va a seguir describiendo el paisaje durante el viaje hasta que llegaron a la capital de Cachemira. Y eso lo voy a dejar para que lo puedas leer tú mismo. Y luego sigue escribiendo. Hicimos una peregrinación al antiguo templo de Swami Shankara en Srinagar. Mientras miraba hacia la ermita situada en la cúspide de la montaña, atrevidamente erguida contra el cielo, entré en un trance extático. Tuve la visión de una mansión en lo alto de una colina, en un paisaje lejano. El altivo ashram de Shankara que tenía ante mí se transformó en la estructura en la que años después establecí la sede central. Cuando visité Los Ángeles por primera vez y vi que el gran edificio en la cima de Mount Washington lo reconocí inmediatamente como el de mis antiguas visiones de Cachemira y otros lugares. Recordar también que Yogananda tiene la visión de estos edificios, en otros capítulos lo comparte y seguimos con este. Algunos dicen Senegal. Allí monté por primera vez en caballo, un caballo grande. Rayendra montó un pequeño caballo trotón, cuyo corazón estaba incendiado por la ambición de correr. Nos aventuramos hacia el escarpadísimo Kilanmarg. El sendero discurría entre densos bosques, abundantes setas de árboles, donde los caminos envueltos en niebla eran precarios. Nuestra agotadora carrera fue premiada con un panorama que quitaba la respiración. Por primera vez en esta vida contemplé en todas direcciones los sublimes casquetes del hielo del Himalaya, extendiéndose plano tras plano como siluetas de inmensos osos polares. Mis ojos fueron jubilosamente agasajados por una interminable sucesión de montañas heladas contra resplandecientes cielos azules. Nuestra siguiente excursión fueron los famosos jardines de recreo del emperador. El antiguo palacio de Nishtambag está construido directamente sobre una cascada natural, precipitándose desde las montañas. El torrente ha sido regulado con ingeniosas estratagemas
para que fluya por terrazas llenas de colorido y se derrame en fuentes entre deslumbrantes lechos de flores. Y es interesante, sigue hablando y dice, las uvas de cachemira se consideran en Calcuta una rara delicia. Rajendra, que se había prometido un festín al llegar a Cachemira, quedó desilusionado al saber que no habían grandes viñedos. De vez en cuando me burlaba de él jocosamente por su participación infundada, por su anticipación infundada. Oh, me he atracado de uvas de tal forma que no puedo andar, le decía. Las uvas invisibles están elaborándose dentro de mí. Esta es una forma en que nos demuestra cómo Yogananda tenía esta sensación, este humor, y que fue refinando a medida que fue creciendo, pero aquí recordar, esta es su juventud. Dice, más tarde supe que en Kabul, al oeste de Cachemira, crecen abundantemente uvas dulces. Nos consolamos con un helado hecho de rabrí, una leche muy condensada y con pistachos. Y luego sigues describiendo el lago Dal en Cachemira, en Srinagar, y te animo a que sigas leyendo tú mismo esta parte del libro, del capítulo. Pero aquí tienes cómo comparó Swami Yogananda el lago Dal con los Alpes suizos, con el lago Lemón de Escocia. También comparaba los Himalayas con los Pikes Peak de Colorado. Y Xochimilco, en México, también lo comparó el lago Dal. Y es interesante porque en Cachemira tienen estos botes muy, muy parecidos y también llevan a la gente. Pero en Cachemira, el lago Dal, voy a hacer un paréntesis aquí, es muy interesante porque cuando los ingleses estaban en India, pues puedes imaginarte el clima de Inglaterra, que es frío, húmedo y casi no ven el sol durante todo el año, a irse a la India, donde el sol es extremadamente caluroso, es un clima normalmente seco en las planicies y las montañas en los Himalayas y especialmente en Cachemira es donde hay el aire fresco en verano, es más agradable. Y no solamente es verano, realmente es de abril hasta que vienen los monzones, que es septiembre, octubre, va subiendo del norte, del sur, perdón, sí, del sur de la India, los monzones van subiendo y tienen distintas fases en el mes. Pero lo interesante es que los ingleses no podían construir en tierra. Entonces en el lago Dal, mira, os lo voy a comentar porque eso la verdad es que es muy bonito. En el lago Dal construyeron estos barcos tallados. Cachemira se conoce por, es un lugar de, un momentito, Dal Lake. Se conoce por las tallas que tienen, que son preciosas, muy, muy bonitas. Y aquí tenéis, déjame ver a ver si encuentro alguno que sea espectacular. Aquí tenéis algunos de los barcos de aquella época que los cedieron los ingleses para poder pasar el verano. Se iban a la zona del Himalaya y ahí pasaban el verano porque era más fresco. Y ahora los tienen como hoteles para los turistas. Como veis, los tienen aquí. Y este es el lago. Y tienen estas canoas que son pequeñas, pero aquí veis que son muy parecidas a las de México. Y tienen muchísimas de estas, muchas, muchas. Pero realmente es impresionante lo que han hecho. Y vamos a seguir ahora con el capítulo. Es una curiosidad que es muy interesante. Y sigue escribiendo. Tras haber recorrido muchos países lejanos, comprendí por qué Cachemira se le considera el lugar más pintoresco de la Tierra. Posee algunos de los encantos de los Alpes suizos, del lago Lomo de Escocia y de los exquisitos lagos ingleses. Un americano que viaja por Cachemira verá muchas cosas que le recordarán la escalabrosa grandiosidad de Alaska
y de los Pikes Peak, cerca de Denver. En un concurso de belleza paisajística otorgo el primer premio o bien a los magníficos panoramas de Xochimilco, en México, aquí lo tenéis, donde montañas, cielo y álamos se reflejan en miriadas de canales de agua entre los juguetones peces a los lagos que se semejan joyas de Cachemira, custodiados como bellas doncellas por la severa vigilancia del Himalaya. Es muy bonito como escribe, pero hoy en día Xochimilco no es exactamente de la misma forma que cuando fue a visitarlo Yogananda. Nosotros estuvimos allí hace unos años y gracias a Dios ahora están limpiando el lago, pero ya hay mucha construcción. Aún así es fascinante poder estar en un lugar que visitó Yogananda también. Y sigue diciendo, estos dos lugares destacan en mi memoria como los más hermosos escenarios de la Tierra, y esos dos lugares es Xochimilco y Dal Lake en Cachemira. Luego sigue escribiendo varias cosas y vamos a saltarnos hasta después de pasar unas semanas felices en Cachemira, me vi obligado a regresar a Bengala para comenzar el curso en el Saharanpur College. Ahora voy a hacer una pausa porque esta es una parte muy importante. Y recordar que desde muy pequeño Yogananda su decisión era buscar a Dios, buscar la divinidad, como quieras llamarlo, es la autorrealización del ser, básicamente. Y eso es lo que quería, esa era su meta desde muy, muy joven. Y nunca quiso ir a la universidad. Pero cuando conoció a su gurú, el gurú le dijo que tenía que ir a la universidad y tenía que completar los estudios universitarios porque en un futuro se iba a ir a América y en América iba a ser importante que completara los estudios universitarios para que le prestaran atención. Esto era algo que Yogananda nunca quiso. Y ahora volvemos otra vez en el capítulo anterior, como en Saharanpur, donde vive su gurú, en Sri Yukteswar, no había universidad y se consiguió hacer una universidad para que Yogananda estuviera cerca de Sri Yukteswar y pudiera atender a la universidad. Pero esto es lo que ocurre. Y dice, Sri Yukteswar se quedó en Srinagar con Kanai y Audi. Antes de marcharme, el maestro insinuó que su cuerpo estaría expuesto de sufrir en Cachemira. Señor, es usted el retrato de la salud, protesté. Existe la posibilidad de que incluso deje este mundo. Guruji caía a sus pies con un gesto implorante. Por favor, prométame que no dejará su cuerpo por ahora. Yo no estoy de ningún modo preparado para seguir sin usted. Sí, César guardó silencio, pero me sonrió tan compasivo que me sentí tranquilizado. Le dejé a regañadientes. El maestro peligrosamente enfermo. Este telegrama de Audi me llegó poco después de regresar a Saharanpur. Señor, telegrafié desesperadamente a mi gurú, prométame que no me dejará, por favor, mantenga su cuerpo, de lo contrario yo también moriré. Que sea como deseas. Esta fue la respuesta de Sri Yukteswar desde Cachemira. Unos días después llegó una carta de Audi informando que el maestro se había recuperado. Cuando regresó a Saharanpur a la quincena siguiente, me afligió ver el cuerpo de mi gurú reducido a la mitad de su peso normal. Afortunadamente para sus discípulos, Sri Yukteswar quemó mucho de sus pecados en el fuego de la grave fiebre que padeció en Cachemira. Ahora, vamos a entrar en un tema aquí muy interesante y es el karma y la reencarnación. Y aquí Yogananda utiliza la palabra pecados. Recordar, este libro fue escrito fue publicado en 1946, donde realmente aquí en Estados Unidos había la religión muy fuerte, y es la religión protestante, que tiene otras connotaciones diferentes y son más estrictos en ciertos aspectos que la religión católica u otras religiones.
Entonces, vuelvo a leer afortunadamente para sus discípulos, Si Yuktesor quemó muchos de sus pecados en el fuego de la grave fiebre que padeció en Cachemira. Realmente no son pecados, es el karma. Pero de nuevo, en 1946 la gente no estaba familiarizada con la palabra karma, que es la acción y reacción. Siempre que hacemos una acción, hay una reacción. Y hablaremos más de esto en un momento. Entonces, vamos a seguir diciendo, los yogis altamente avanzados conocen el método metafísico de la transferencia física de las enfermedades. Y ahora va a hablar de este tema. Un hombre fuerte puede ayudar a uno más débil a llevar un peso. Un superhombre es capaz de reducir los fardos físicos o mentales de sus discípulos, manteniendo el karma de sus acciones pasadas, tal como un hombre rico pierde algún dinero dando salda las elevadas deudas de su hijo pródigo, que se salva así de las funestas consecuencias de sus locuras. Un maestro sacrifica de buena gana parte de su salud corporal para aliviar el sufrimiento de sus discípulos. Es decir, que cuando se llega a una evolución espiritual muy elevada, se puede hacer esto. Y dice, muchos santos cristianos, incluyendo a Santa Teresa Newman, están familiarizados con esta transferencia metafísica de la enfermedad. Pero esto es algo que sí, que se produce y los maestros de Oriente lo conocen muy, muy bien. Y todos los maestros, como vais a ver, lo hacen para ayudar a sus discípulos, a sus estudiantes. Gracias a un método secreto, el yogi une su mente y su ser astral con quienes sufren. La enfermedad se transmite totalmente o en parte al cuerpo del santo. Habiendo cosechado a Dios en el campo físico, un maestro no se preocupa por lo que le suceda de esta forma material, aunque puede permitirle experimentar determinada enfermedad para aliviar a otros. Su mente no se ve afectada jamás. Se considera a sí mismo afortunado por ser capaz de ofrecer tal ayuda. El devoto que ha alcanzado la salvación final en el Señor comprende que su cuerpo ha cumplido totalmente su objetivo. Entonces puede utilizarlo como crea adecuado. Su labor en el mundo es aliviar el dolor de la humanidad. Cuando leí esto me quedé asombrada. Su labor en el mundo es aliviar el dolor de la humanidad, ya sea por medios espirituales, con consejos intelectuales, a través de la fuerza de voluntad o por la transferencia física de la enfermedad. Huyendo al superconsciente, más que huyendo, es yendo hacia el superconsciente cuando lo desea, un maestro puede olvidar el sufrimiento físico. A veces elige soportar el dolor corporal estoicamente como ejemplo para los discípulos. Adoptando las enfermedades de otros, un yogi puede satisfacer para ellos la ley kármica de causa y efecto. La ley actúa mecánicamente o matemáticamente. Su funcionamiento puede ser manipulado científicamente por un hombre de sabiduría divina. La ley espiritual no requiere que un maestro enferme cuando cura a otra persona. Generalmente, las curaciones tienen lugar gracias al conocimiento por parte del santo de distintos métodos de curación instantánea en lo que no se produce daño para el sanador espiritual. Y, por favor, tomar nota con esto que dice, no se produce daño para el sanador espiritual. Y eso es algo muy importante porque hay gente que trabaja con energías, pero no conoce tan profundamente, no son maestros realizados y pueden hacerse daño. Pero aquí dice, no se produce daño para el sanador espiritual. No obstante, en raras ocasiones, un maestro que desea acelerar mucho la evolución de sus discípulos puede liberar su propio cuerpo puede liberar en su propio cuerpo
una gran parte del karma no deseado. Jesús se manifestó como redentor de los pecados de muchos con sus poderes divinos. Su cuerpo no tenía que verse jamás sujeto a la muerte por crucifixión si no hubiese querido cooperar con la sutil ley cósmica de causa y efecto. Asumió las consecuencias del karma de otros, especialmente de sus discípulos. Así fueron grandemente purificados y estuvieron preparados para recibir la conciencia omnipresente que descendió más tarde sobre ellos. Solo un maestro autorrealizado puede transferir su fuerza vital o transmitir a su cuerpo las enfermedades de los demás. Un hombre corriente no puede utilizar este método yoico de curación, ni es deseable que lo haga, pues un instrumento físico defectuoso es un obstáculo para la meditación en Dios. Las escrituras hindúes señalan que el primer deber del hombre es mantener su cuerpo en buenas condiciones. De lo contrario, su mente es incapaz de permanecer fija en concentración devocional. Voy a hacer un paréntesis aquí porque hay mucha confusión, ya que muchos tienen enfermedades crónicas y enfermedades de muchos tipos. Y entonces dice, el deber del hombre es mantener el cuerpo en buenas condiciones. Pero si naces ya con problemas o si adquieres los problemas durante tu vida, no te sientas culpable, porque es la ley del karma la que está trabajando. Estás neutralizando un karma de una vida pasada. Es, de nuevo, la causa y el efecto. Algo que se ha hecho en la vida pasada que requiere una neutralización, yo le llamo neutralización del karma, ya que es energía básicamente todo, los hechos, acciones, reacciones, es energía, pues es neutralización del karma que necesita ser neutralizado a través de esa enfermedad o a través de esa situación. O sea que no te preocupes si tu cuerpo no está totalmente sano, hay que seguir adelante, hay que hacerlo lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos en este momento. Y ya estamos casi terminando. No obstante, una mente muy fuerte puede superar todas las dificultades físicas y alcanzar la realización de Dios. Muchos santos han ignorado la enfermedad y tenido éxito en la búsqueda divina. Aquí lo tenemos. San Francisco de Asís, gravemente enfermo, curaba a los demás e incluso lo rescataba de la muerte. En la India conocí a un santo que en una ocasión tuvo la mitad de su cuerpo cubierto de llagas purulentas. Su diabetes era tan aguda que en condiciones normales no hubiera podido sentarse y permanecer quieto durante más de 15 minutos, pero su aspiración espiritual era inquebrantable. Aquí vemos la determinación, la fuerza de voluntad, lo importante que es. Y las técnicas de Paramahansa Yogananda se basan todas en energía y en el desarrollo de la fuerza de voluntad, que por cierto, en el cerebro, ¿sabes dónde está localizada la fuerza de voluntad? Ahí mismo, en el óvulo frontal del cerebro. Señor, oraba, ¿no vendrás a este destruido templo? Con incesante dominio de la voluntad, el santo poco a poco fue capaz de sentarse diariamente en postura de loto durante 18 horas seguidas, absorto en trance estático. Me dijo, y al cabo de 3 años vi que la luz infinita brillaba en mi destrozada forma. Gozando del alegre esplendor, olvidé el cuerpo. Más tarde vi que por medio de la gracia divina se había reconstruido. Existe un suceso histórico de curación que afectó al rey Babur en 1483 a 1530, fundador del imperio mogol en la India. Su hijo, el príncipe Humayun, estaba mortalmente enfermo. El padre rezó con angustiosa determinación para recibir la enfermedad y que su hijo fuera perdonado. De nuevo, aquí utiliza la palabra perdonado porque es la neutralización del karma. El hijo estaba enfermo debido a que estaba, por decirlo así,
pagando el karma de algo que había hecho en otra vida pasada. Entonces su padre estaba rezando para que se le transfiriera la enfermedad a él y su hijo fuera perdonado por ese karma. Cuando todos los médicos habían perdido la esperanza, Hamayun se recuperó. Inmediatamente su padre cayó enfermo y murió del mismo mal que había aquejado a su hijo. Humayun sucedió a Baber como emperador de Indostán. Dice, muchas personas creen que todo maestro espiritual tiene o debería tener la salud y la fuerza de un Sandown. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Siempre que nos encontramos con el sendero espiritual, pensamos que esos maestros son superhéroes y tener un cuerpo súper sano. Y ya ves, no es así. Y luego sigue escribiendo y dice, un cuerpo enfermo no indica que un gurú no esté en contacto con poderes divinos, del mismo modo que una larga y saludable vida no indica iluminación interior. En otras palabras, las condiciones del cuerpo físico no pueden ser tomadas como prueba de un maestro. Ahí lo resume todo. Sus títulos distintivos deben buscarse en su propio campo, el espiritual. Muchos buscadores occidentales desorientados creen erróneamente que un orador elocuente o un escritor de metafísica deben ser maestros. Sin embargo, los rishis, que son los sabios de antaño, señalaron que la prueba de fuego de un maestro es la capacidad para entrar a voluntad en el estado sin respiración y mantener ininterrumpidamente el samadhi de Nirvikalpa Samadhi. Samadhi es la unión con la divinidad y hay varios grados de Samadhi. El Nirvikalpa Samadhi es el último grado, es el grado más elevado. Solo gracias a esos logros puede probar un ser humano que ha dominado a Maya o la ilusión dualística del cósmica. Solo él puede decir desde las profundidades de la realización Ekam Sat, solo existe uno. Los Vedas declaran que el hombre ignorante, contento por hacer hasta la más ligera distinción entre el alma individual y el ser supremo, está expuesto a peligro. Escribió Sankara, el gran monista, donde existe la dualidad a consecuencia de la ignorancia, uno contempla todas las cosas como distintas del ser. Cuando se contempla todo como el ser, no existe siquiera un átomo distinto de ser. Solo los grandes gurús son capaces de asumir el karma de sus discípulos. Si Yukteswar no hubiera sufrido en Cachemira, si no hubiera recibido permiso del espíritu interior para ayudar a sus discípulos de esa extraña forma. Pocos santos estaban provistos con la sabiduría necesaria para cumplir las órdenes divinas con mayor sensibilidad que mi maestro sintonizado con Dios. Cuando aventuré algunas palabras de compasión por su demacrada figura, mi gurú dijo alegremente, tiene su lado bueno, ahora puedo ponerme algunas camisetas pequeñas que no me servían desde hacía años. Oyendo la jovial risa del maestro, recordé las palabras de San Francisco de Sales, un santo triste es un triste santo. Y aquí termina el capítulo 22 de Autobiografía de un Yogi, o el 21, perdón. Y si quieres leerlo, puedes ir a Ananda Español y bajo inspiración tienes otro que son bajo libros en el menú y ahí tienes Autobiografía de un Yogi, la edición original sin alterar de 1946. Y de nuevo, si estás interesado en aprender más sobre Kriya Yoga, vete a anandaespañol.org y busca bajo Kriya y está el sendero. Si quieres compartir y si estás en una posición de compartir económicamente, no importa la cantidad, te lo agradecemos inmensamente porque nos ayuda muchísimo para seguir ofreciendo estas meditaciones y todo lo que hacemos también. Así que puedes ir a anandaespañol.org
y haz un donativo. En el menú puedes encontrar eso. Y muchísimas gracias por tu participación. Feliz año a todos y esperemos que este año realmente te comprometas a desarrollar la gratitud. Recuerda, por las noches, antes de dormirte, ten una libreta cerca y escribe 3 cosas de lo que eres agradecido en ese día. ¿Qué pudieron ser? Que alguien te ofreció una sonrisa, que te llenó el corazón, que cualquier cosa, tanto pequeña como grande, no importa. Lo importante es que agradezcamos, que realmente empecemos a desarrollar más y más ese aspecto de nuestras vidas y de nuestra personalidad. Muchas gracias por acompañarnos.